Bendiciones, estimados hermanos en Cristo, estudiantes del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, que ya están estudiando del año pasado, 2025, 2024, 2023, y que comienzan a estudiar este año 2026 o los años siguientes. Vamos a realizar una exposición de una tesina de graduación del hermano Boris Uribe. Él se graduó el año 2025 con la tesina de la doctrina de la Trinidad y los reformadores protestantes. La finalidad de esta exposición es animar a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur a tener como meta y proyecto final entregar un trabajo monográfico, que es una tesina de graduación, para poder graduar del Instituto Bíblico. Se enseña esta materia, este ramo en primer año, en la materia de redacción y elaboración de monografías. Por lo tanto, le animo a inscribirse en ese curso a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Pentecostal cuando se dicte. También vamos a dictar esta materia durante los veranos de los siguientes años para que usted tenga las herramientas para continuar sus estudios superiores y para realizar trabajo de investigación bíblica, teológica y ministerial. Vamos a comenzar entonces con hermano Boris. Él va a exponer su trabajo monográfico. Hermano Boris, entonces yo le voy a pasar, voy a compartir lo voy a dejar como anfitrión, como ya comenzó la, la grabación, entonces no tengo problema. Adelante, hermano Boris, usted es ahora el anfitrión y puede realizar el compartir pantalla. Ya, perfecto. Bueno, hermanos, bendición a todos en Cristo Jesús, todos los hermanos que nos están viendo, bendición a nuestro profesor. Y bueno, como bien decía nuestro profesor, vamos a compartir una tesina que en esta ocasión eh, el tema de la tesina es la Trinidad y los reformadores protestantes. Vamos a estar viendo la doctrina de la Trinidad en la Reforma Protestante, vamos a estar viendo eh, los distintos personajes, los distintos reformadores que defendieron la doctrina de la Reforma Protestante y también vamos a ver algunos detractores que surgieron en ese periodo de la Reforma acerca de la doctrina de la Trinidad. Ya, vamos a empezar con lo que es la introducción en lo que es este tema. A ver, para compartir pantalla, vamos a compartir pantalla aquí. Doctrina de la Trinidad. Vamos a compartir. Ya. ¿Están viendo el documento? Yo lo veo perfecto, hermano Boris. Perfecto. Entonces, esto es la doctrina, este es el documento de la portada de la tesina, dice la Trinidad y los reformadores protestantes. Ya voy a bajar manualmente. Dice, la Trinidad y los reformadores protestantes por el hermano Boris Uribe Illeca, quien les habla, tesina de graduación presentado al Instituto Bíblico Pentecostal del Sur en candidatura para el grado de Bachiller en Biblia y Teología. Entonces, este es el índice de lo que el contenido de la tesina. Primero vamos a pasar por la introducción, después vamos a definir lo que es la doctrina de la Trinidad, después vamos a ver a los distintos reformadores que enseñaron la doctrina de la Trinidad, como Lutero, Calvino, Zwinglio. Después vamos a ver las confesiones de fe protestantes que tocaron el tema de la doctrina de la Trinidad. Ahí tenemos distintas confesiones de fe, como la confesión de fe valdense, la confesión de fe hugonote. Por último, vamos a ver, como les decía, los grupos antitrinitarios que surgieron en el periodo de la Reforma. Y terminaremos con la conclusión. Bueno, a ver,
La doctrina de la Trinidad es fundamental para el cristianismo. Hoy en día, cientos de iglesias de confesión cristiana existen diferentes opiniones con respecto a la doctrina de la Santa Trinidad. Existen varias posturas entre los eruditos, pastores, líderes, ancianos y académicos con respecto a esta doctrina. Por ejemplo, algunos eruditos creen que la doctrina de la Trinidad comenzó a enseñarse únicamente después del Concilio de Nicea en el año 325. Otros creen, por ejemplo, que la doctrina de la Trinidad enseña el triteísmo. Otros grupos argumentan que la palabra Trinidad como tal ni siquiera se menciona en las Sagradas Escrituras, pretendiendo desacreditar así dicha doctrina. Otros, por el contrario, creen que la doctrina de la Trinidad fue enseñada por el mismo Señor Jesucristo y sus apóstoles ya en el siglo I de la era cristiana y posteriormente por los padres apostólicos. Actualmente existen doctrinas en las iglesias, aún de confesión cristiana, o por lo menos que se autodenominan así. Por ejemplo, están los grupos unicitarios, ¿no es cierto?, que creen que Dios no son tres personas, sino que creen que Dios es uno y es una persona que se manifiesta de tres modos diferentes. El origen son el modalismo monarquiano, o el monarquianismo también conocido. Esta doctrina enseñaba, como les decía, que Dios no son tres personas, no es un ser que subsiste en tres personas, sino Dios es una persona que se manifiesta de tres modos diferentes. Por otro lado, tenemos los unitarios, que enseñan que Jesús era eh, era un simple ser humano, nacido de una relación normal entre un hombre y una mujer. Estos grupos que niegan la doctrina ortodoxa de la Santísima Trinidad o la tergiversan, negando así las mismas Sagradas Escrituras y los diferentes concilios que a través de los siglos ya concluyeron con el tema de la Trinidad. Por décadas, dichas doctrinas han desviado a cientos cristianos protestantes desde la doctrina ortodoxa hacia posturas heréticas, que ya fueron condenadas en el pasado. Por tal motivo es imprescindible aclarar que el protestantismo, desde sus inicios, creyó y defendió el dogma de la Santísima Trinidad. A través de la historia podemos ver que la doctrina de la Trinidad fue enseñada por los mismos reformadores protestantes del siglo XVI, tales como Lutero, Calvino, Zwinglio, Cranmer, entre otros. Bueno, el tipo de investigación que se utilizará o que se utilizó en esta monografía será documental. Se organizará el material de manera lógica. Como fuentes primarias se analizarán las posturas de denominaciones trinitarias como de grupos antitrinitarios sobre la doctrina de la Trinidad. Veremos la enseñanza de los reformadores, credos, confesiones, catecismos, etc. Como fuentes secundarias tomaremos autores como Samuel Pérez Millo, Pablo Hoff, R.C. Sproul, Vaine Grudem, Miller Erickson, entre otros. Las fuentes terciarias serán diversos sitios de Internet y diccionarios bíblicos y teológicos de editoriales protestantes. El acercamiento será de orden lógico, es decir, el contexto histórico de la Reforma. Las posturas formales de los distintos reformadores del siglo XVI serán contrastadas con los exponentes antitrinitarios del mismo siglo en las conclusiones. Esa será la modalidad de esta tesina. A continuación vamos a definir lo que enseña el dogma trinitario, a grandes rasgos. Bueno, actualmente existen varias definiciones acerca de la doctrina de la Trinidad, aunque lo primero que debemos señalar es que es una doctrina compleja y muy difícil de definir. A continuación, veremos autores tanto en la época de la Reforma como contemporáneos que dieron su máximo esfuerzo para definir esta doctrina. Martín Lutero, por ejemplo, el principal reformador alemán del siglo XVI, definió la Trinidad con las siguientes palabras. Ahora comillas, ahora empero oímos que su esencia es tal, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el solo y único Dios y que no hay otro Dios sino este uno. Igualmente Juan Calvino, el reformador de Ginebra, en su famosa obra La institución de la religión cristiana, se refirió a la Trinidad con las siguientes palabras, de donde se sigue claramente que hay tres personas que subsisten en la esencia divina en las cuales se conoce a Dios. Esta cita es de Juan Calvino, del libro La institución de la religión cristiana, el tomo 1 de la traducción de Cipriano de Valera, página 81.
Ahora veamos algunas definiciones de autores evangélicos contemporáneos con respecto a la doctrina de la Trinidad. Samuel Pérez Millos, por ejemplo, reconocido teólogo evangélico español, resume la doctrina con estas palabras. A la luz de la revelación, Dios es un ser y no una persona. De otro modo, Dios es un ser personal. En la Biblia se descubre que las actuaciones de Dios son personales, pero no unipersonales, sino tripersonales, lo que conduce a entender que Dios es un ser que subsiste en tres hipóstasis personales, que conocemos por revelación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta cita está tomada del libro Trinidad, Doctrina de Dios Uno y Trino, de la editorial CLIE, página 162. En la definición de Samuel Pérez Millos podemos ver que Dios no es una persona, sino un ser que subsiste en tres personas, diferente la una de la otra. Esto nos arroja más detalles sobre el ser de Dios. Otro ejemplo que podemos ver sobre la definición de la doctrina de la doctrina es la del distinguido profesor de investigación de teología y estudios bíblicos, Baine Grudem. En su libro Teología Sistemática, él define la Trinidad de manera clara y concisa. Dios es eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Aquí Grudem resume la doctrina de tal manera que hasta un principiante podría entenderlo. Por último, tomaremos las definiciones de dos de los más reconocidos diccionarios bíblicos y teológicos de editoriales protestantes. El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman define la Trinidad como término teológico utilizado para definir a Dios como una unidad indivisa manifestada en la naturaleza trina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por otra parte, el Diccionario Evangélico de Teología resume la Trinidad con las siguientes palabras. La teología cristiana ha aplicado el término Trinidad de forma sistemática a la triple manifestación de un Dios único como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La formulación de la doctrina de la Trinidad postula la verdad de Dios como ser singular en su esencia, que existe eternamente como tres personas distintas. Bueno, ya que vimos los autores contemporáneos, vamos a ver ahora a distintos reformadores que enseñaron la doctrina de la Trinidad. Los reformadores de los protestantes del siglo XVI creyeron y enseñaron la doctrina de la Trinidad. De eso hay evidencia histórica y documentaria. A continuación veremos algunos de los principales reformadores protestantes que se pronunciaron en cuanto a esta doctrina. Martín Lutero. Vamos a hablar un poco de la biografía de Martín Lutero. El monje agustino alemán Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Sleben, Alemania, y sus padres eran Hans Lutero y Margaret Lindemann. En abril de 1501, Lutero se matriculó en la Facultad de Artes de la Universidad de Erfurt, una de las instituciones más antiguas de Alemania. En 1502 obtuvo el título de bachiller en artes. A los 22 años obtuvo su maestría. Posteriormente, el 17 de julio de 1505, entró en un monasterio de la Orden de San Agustín. En septiembre de 1506, Lutero llevó a cabo su profesión preparándose para su ordenación sacerdotal y en abril de 1507 fue ordenado sacerdote. Existen varios registros de Lutero con respecto a la creencia de la Trinidad. Por ejemplo, en su sermón del domingo para la Santísima Trinidad el día 4 de julio de 1531, donde Lutero expresó múltiples oraciones haciendo referencia a la Santa Trinidad. En una de sus frases en dicho sermón, Lutero expresó lo siguiente, abre comillas, pues los cristianos creemos que hay un solo Dios y este único Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En otra porción del mismo sermón dijo lo siguiente, no están separados uno del otro, como están separados Dios y las criaturas, sino que Padre, Hijo y Espíritu son Dios en sí mismo. Esto fue el discurso de la fe en el Dios, eh, en el libro La fe en el Dios Trino de la Iglesia Reformada. Otro de los reformadores que enseñó la doctrina de la Trinidad fue el famoso reformador Juan Calvino. Vamos a hablar un poco de la biografía de Juan Calvino. Calvino nació en la pequeña ciudad de Noyon, en Francia, el 10 de julio de 1509.
Su padre era de clase media de la ciudad y trabajaba como secretario del obispo de la catedral. Estudió artes en París, donde conoció tanto el humanismo como la reacción conservadora. En 1528 completó sus estudios en París, donde obtuvo el grado de maestro en artes y decidió dedicarse a la jurisprudencia. Con respecto a su conversión de la fe romana al protestantismo, no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta, pero lo más probable es que esto haya sucedido dentro del círculo humanista en que se movía a través del estudio de las escrituras. Su gran obra maestra fue el famoso libro La institución de la religión cristiana, que comenzó en 1536 en su primera edición y terminó definitivamente en 1560, en la última edición con un total de 80 capítulos. Veamos, por ejemplo, lo que escribió Calvino en su gran obra llamada La institución de la religión cristiana. En el capítulo relacionado al conocimiento de Dios con respecto a la doctrina de la Trinidad, él señaló lo siguiente: abre comillas. Por otra parte, la Escritura nos muestra, nos muestra cierta distinción entre el Padre, el Verbo, y entre el Verbo y el Espíritu Santo, lo cual hemos de considerar con gran reverencia y sobriedad, según lo requiere la majestad de tan alto misterio. Nótese en esta oración que Calvino, nótese en esta oración de Calvino que él pone énfasis en enseñar la distinción de las personas de la Trinidad dentro del ser divino, lo cual es un punto fundamental del dogma. Y por otra parte, él deja claro que esta doctrina lo enseña a la Sagrada Escritura. Y en más, continuando con su escrito, Calvino sigue aclarando su creencia con respecto al dogma. Y unas páginas más abajo, él continúa señalando: por eso, los que aman la sobriedad y los que se dan por satisfechos con la medida de la fe, oigan en pocas palabras lo que les es necesario saber, que cuando confesamos que creemos en un Dios, bajo este nombre de Dios, entendamos una simple y única esencia en la cual comprendamos tres personas o hipóstasis. Y por ello siempre que el nombre de Dios se usa de modo general, se refiere al Hijo y al Espíritu Santo, lo mismo que al Padre. Mas cuando el Hijo es nombrado con el Padre, entonces tiene lugar la correspondencia o relación que hay de uno a otro y que nos lleva a distinguir entre las personas. Esta cita de Juan Calvino del libro de la Institución de la Religión Cristiana, tomo 1 de la traducción del Cipriano de Valera, página 83. Calvino sigue indicando que las antiguas herejías que atacaron la ortodoxia de la Iglesia primitiva, como la de Arro y Sabelio, no tienen cabida en la doctrina ortodoxa de la Trinidad y han de ser condenadas como tales. Calvino continúa defendiendo la Trinidad y atacando las herejías con las siguientes palabras: que la esencia divina es simple e indivisible, aunque pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y por otra parte, que el Padre difiere del Hijo en cierta propiedad y el Hijo del Espíritu Santo no solamente se le cerrará la puerta a Arrio y a Saverio, sino también a todos los inventores de errores que les han precedido. Se podría seguir citando más frases de Calvino, que defiende la doctrina trinitaria en su obra magna, pero por el espacio que se dispone para esta monografía, se circunscribirá a las antes señaladas para continuar con los otros reformadores que los otros reformadores enseñaron sobre la Trinidad. Vamos a ver un tercer reformador que enseñó y defendió la doctrina de la Santísima Trinidad. Ulrico Zwinglio, otro famoso reformador que defendió y enseñó la doctrina trinitaria. Veamos otro de los grandes reformadores del siglo XVI que enseñaron y defendieron el dogma trinitario. Tomemos el caso del gran reformador suizo Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en Bidhaus, Stangheil, hijo de Johann Ulrich Zwingli y Margareta Zwingli. Cursó estudios en la Universidad de Viena y Basilea. Recibió las órdenes sagradas de 1506 y fue destinado a la parroquia de Glaurus. 10 años después aceptó el nombramiento de Eisleben. El 1 de enero de 1519 fue nombrado predicador de la Colegiata de Zúrich. En 1524 contrajo matrimonio con Anna Reinhardt, viuda con quien había estado viviendo de la forma pública con anterioridad. Tuvieron 4 hijos:
Wilhelm Ulrich Regula y Anna. Amigos de Martín Lutero y de Zwinglio, preocupados por las diferencias doctrinales existentes entre ambos, lograron reunirlos en 1529. El encuentro se produjo en Marburgo y resultó un fracaso. Ulrico Zwinglio falleció en Kappel, Ham Albis, Suiza, el 11 de octubre de 1534. Bueno, Ulrico Zwinglio fue otro de los grandes reformadores que creyó y enseñó el dogma de la Santa Trinidad. En el año 1530, el 3 de julio, Zwinglio terminó de redactar una declaración que iba dirigida a Carlos, el emperador de Alemania, en aquellos días. En esa declaración, Zwinglio declara su ortodoxia católica y evangélica, diferenciándose de los luteranos y católicos romanos en lo que respecta a los sacramentos. Zwinglio, explicándole al emperador un resumen de su fe, comienza hablando del ser de Dios con estas palabras: que Padre, Hijo y Espíritu Santo son en verdad tres personas, pero que su esencia es una y única, y pienso totalmente de acuerdo con el credo, el niceno y también el atanasiano, en todos sus detalles referentes a la deidad misma, los nombres o las tres personas. El reformador suizo usó la fórmula trinitaria para comenzar su declaración de fe ante el emperador Carlos, y dejan claro que el ser de Dios y dejan claro que en el ser de Dios hay tres personas, pero en una única esencia. Además, él menciona al credo de Atanasio y el credo de Niceno, ambos credos defensores del dogma trinitario. De esta forma, Zwinglio deja constancia que él creía y enseñaba la doctrina de la Trinidad. Bueno, ahora que hemos visto a diferentes reformadores, los principales que fueron Lutero, Calvino y Ulrico Zwinglio, vamos a ver algunas confesiones de fe protestantes sobre la doctrina de la Trinidad. Vamos a definir lo que es una confesión de fe. Una confesión de fe es una declaración que expresa las creencias fundamentales de un creyente o denominación, reconociendo la soberanía de Dios y afirmando verdades esenciales del cristianismo. Durante la época de la Reforma se elaboraron una infinidad de confesiones de fe que abarcan el dogma de la Trinidad. A continuación mencionaremos alguna de ellas. Por ejemplo, está la confesión de fe de Habsburgo, que fue la que redactó Martín Lutero. Martín Lutero aceptó la doctrina ortodoxa de la Trinidad porque consideraba que era enseñada por las Escrituras. En la confesión de Habsburgo, él declaró: asimismo, que hay en él tres personas igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos los tres un solo ser divino, eterno, indivisible, infinito, todopoderoso, infinitamente sabio y bueno, creador y conservador de todas las cosas, visibles e invisibles. También tenemos el credo anglicano, otra confesión de fe. Asimismo, la Iglesia Anglicana, en la elaboración de sus 39 artículos, declara lo siguiente: hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, el creador y preservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en la unidad de, y en la unidad de esta deidad existen tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos ahora la confesión anabaptista. ¿Qué creían los anabaptistas sobre la Santa Trinidad? Dicen: en igual forma el movimiento anabaptista, en particular Menos Simons, indicó lo siguiente sobre la Trinidad: en este único, eterno, omnipotente, inefable, invisible, inexpresable e indescriptible Dios, creemos y confesamos por las Sagradas Escrituras ser el eterno, incomprensible Padre con su eterno, incomprensible Hijo y con su eterno, incomprensible Espíritu Santo. Confesamos que el Padre es verdadero Padre, el Hijo verdadero Hijo y el Espíritu Santo verdadero Espíritu Santo, no carnal y comprensible, sino espiritual e incomprensible. Pues Cristo dijo: Dios es espíritu, y aunque tres, son uno en divinidad, voluntad, poder y obra, y no pueden ser separados uno del otro,
como sol, luz y calor, pues uno no existe sin el otro. Queridos hermanos, declaro que prefiero morir antes que creer o enseñar a mis hermanos una simple palabra concerniente al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, en desacuerdo con el expreso testimonio de la palabra de Dios que ha sido tan claramente dada por boca de los profetas, evangelistas y apóstoles. Esas son palabras de Menno Simons, que era un anabaptista. A continuación, vamos a ver la confesión de fe valdense. Los valdenses también fueron otros grupos que inclusive existieron antes de la Reforma Protestante. Inclusive antes del periodo de la pre-reforma ya existían los grupos que se llamaban los valdenses, este movimiento fundado por Pedro Baldo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Confesión de Fe Valdense en el año 1544. Dice, de igual modo los valdenses, cuyo movimiento comenzó el año 1170 de la era cristiana y se unió a la Reforma Protestante, elaboró su propia confesión de fe en el año 1544. La confesión declaraba lo siguiente: creemos que hay un solo Dios, que es Espíritu, creador de todas las cosas, el Padre de todo, quien es sobre todo y en todo y por todo, el cual debe ser adorado en espíritu y en verdad. Creemos que Jesucristo es el Hijo a imagen del Padre, que en él habita toda la plenitud de la deidad y que por él solamente conocemos al Padre. Creemos en el Espíritu Santo como el Consolador, que procede del Padre y del Hijo, por cuya inspiración somos inspirados a orar. Esta era la confesión de fe valdense con respecto a la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, podemos ver cómo este grupo también de los valdenses creía y enseñaba la doctrina trinitaria. Veamos ahora otra confesión de fe, la confesión de fe hugonote de 1559. Asimismo, las iglesias reformadas de Francia, el movimiento hugonote, confeccionó su confesión de fe en el año 1559, en la cual, en el punto 6, hablando del ser de Dios, señala lo siguiente: esta sagrada escritura nos enseña que en esa única y divina esencia que confesamos hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, primera causa y principio origen de todas las cosas. El Hijo, su palabra y su eterna sapiencia. El Espíritu Santo, su virtud, poder y eficiencia. El Hijo engendrado eternamente del Padre. El Espíritu Santo, procediendo eternamente de ambos. Las tres personas no confundidas, distintas, pero no divididas, pero con la misma esencia, eternidad, poder e igualdad. Eso era lo que creía la confesión de fe hugonote. Bueno, sigamos con las confesiones de fe. Por último, vamos a saber la confesión de fe escocesa del año 1560. Por último, mencionaremos la confesión de fe escocesa del año 1560, en la cual, en el capítulo 1 del primer párrafo, dice lo siguiente, abro comillas: un Dios que es eterno, infinito, inconmensurable, incomprensible, omnipotente, invisible, uno en sustancia y sin embargo distinto en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas estas confesiones de fe protestante del siglo XVI, entre otras, afirman y corroboran que los reformadores protestantes del mismo siglo creían y enseñaban la doctrina trinitaria tal como la Iglesia lo creía desde los primeros siglos de la era cristiana. Bueno, hemos visto a reformadores protestantes y hemos visto confesiones de fe hasta ahora que enseñan que los reformadores protestantes creían y enseñaban la doctrina trinitaria. Bueno, ahora veremos el antagonismo. Algunos grupos que se declararon y que negaron la doctrina de la Trinidad. A estos les podemos nombrar como los grupos antitrinitarios del siglo XVI. A continuación vamos a hablar un poco de ello. Sin embargo, durante la época de la Reforma surgieron varias personas, aún desde el mismo movimiento reformador del siglo XVI, que se opusieron a la doctrina trinitaria y la negaron. Antitrinitarios como Miguel Servet, Fausto Socino, Ferene David o Laelio, entre otros, negaron y redactaron escritos mostrando su férrea oposición a la doctrina trinitaria. A continuación veremos reformadores radicales antitrinitarios. Veamos uno de los más conocidos de
estos grupos antitrinitarios. Miguel Servet. Vamos a hablar un poco de Miguel Servet, que era uno de los que negaban el dogma de la Trinidad. Miguel Servet nació el 29 de septiembre de 1511 en Villanueva de Sigena, provincia de Huesca. Cursó estudios en Zaragoza y Barcelona. Estudió Derecho en la Universidad de Toulouse, Medicina en la Universidad de París y Teología en Lovaina. En 1531 escribió un libro titulado Del error de la Trinidad. Repudió la personalidad tripartita de Dios y del ritual del bautismo. En 1532 escribió su segundo libro titulado Diálogos sobre la Trinidad. Él se consideraba católico, pero manifestó su oposición herética al concepto sobre la Trinidad. El 27 de octubre de 1553, tras un plan secreto elaborado por Juan Calvino, Servet fue arrestado mientras asistía a un servicio religioso en Ginebra. Lo acusaron de herejía, blasfemia, blasfemia contra la cristiandad, entre otros muchos cargos. Aunque Calvino quería que ejecutaran a Servet, la intención de Calvino era decapitarlo y no que lo quemaran en la hoguera. Finalmente fue ejecutado en esta última, por el Consejo de la Ciudad de Ginebra, la mañana del 27 de octubre de 1553. Entre sus muchas ideas erradas, Servet rechazaba la idea de la Trinidad y creía que Jesús no era divino, sino simplemente un profeta. Negaba la existencia del infierno y creía que la salvación es por fe y no por las obras. También Servet publicó sus nuevas ideas sobre la Trinidad en otro libro que se llamaba De Trinitas Erroribus Libri Vid, 1531, atacando la enseñanza ortodoxa e intentando formar una visión propia, afirmando que la palabra es eterna, un modo de autoexpresión de Dios, mientras que el espíritu es el movimiento o poder de Dios dentro de los corazones de los hombres. El Hijo es la unión de la palabra eterna con el hombre Jesús. Eso era lo que creía Miguel Servet, una de las personas antitrinitarias del siglo XVI. Vamos a ver otra persona que también formaba parte de estos grupos antitrinitarios, Fausto Socino. Fausto Socini, que vivió desde los años 1539 a 1604, era un teólogo ítalo-polaco y reformador radical. Originario en Siena, estudió en Lyon y en otras universidades. Hasta 1574 formó parte de la corte de los Medici en Florencia, Italia, en el Sínodo de Rakow, en Polonia, en 1603. Se formalizó la Iglesia de los Hermanos Polacos, la Iglesia Reformada Menor, para la cual Fausto escribió una confesión y el Catecismo de Rakow. Irónicamente, Fausto nunca se convirtió en miembro de la Iglesia de los Hermanos Polacos, con base en su formación. Bueno, con base en la formación podemos decir lo siguiente. El pensamiento sociniano se caracterizó por el rechazo de las doctrinas cristianas tradicionales como la Trinidad y la divinidad de Jesús, enfatizando la unidad de Dios y la humanidad de Jesús. El racionalismo, la creencia de que el conocimiento debe basarse en la razón y la evidencia en lugar de la fe o la tradición, fue un elemento importante del pensamiento sociniano. Por lo tanto, la razón y la investigación crítica deben usarse para interpretar las escrituras y comprender la naturaleza de Dios, en lugar de confiar en la aceptación ciega de la doctrina establecida. Bueno, aquí podemos ver cómo Fausto Socino cuestionó y negó la doctrina trinitaria y también negó la divinidad de Cristo, negando así el dogma de la Trinidad. Existieron varias otras personas antitrinitarias en el siglo XVI, pero solo mencionaremos estos dos ya que fueron los principales que influyeron en el movimiento antitrinitario de la Reforma. Como ya hemos visto, los reformadores trinitarios del siglo XVI refutaron todas estas posturas antitrinitarias de estas personas en sus escritos, confesiones de fe, catecismos, etc., basándose principalmente en las Sagradas Escrituras, la patrística y los credos de la Iglesia como la Odisea
y el de Atanasio, entre otros. Bueno, como ya hemos visto, los distintos reformadores que enseñaron, defendieron la doctrina de la Trinidad. Hemos visto los distintos personajes antitrinitarios que surgieron en ese entonces y cómo fueron refutados por los reformadores que tenían una doctrina ortodoxa con respecto a la Trinidad. Vamos ahora a la conclusión. La doctrina de la Trinidad es fundamental para el cristianismo. Los reformadores protestantes magisteriales del siglo XVI, como Lutero, Calvino, lo tenían muy claro. Y es por eso que no solo creían, sino defendían la Trinidad con celo y esmero. Aunque existieron reformadores racionalistas, desviados y herejes como Servet o Socino, la gran mayoría de los reformadores del siglo XVI creían en la doctrina de la Trinidad. En el siglo XVI, los reformadores magisteriales refutaron las enseñanzas de los reformadores desviados. Lo hicieron en sus diferentes credos, confesiones, escritos demostrando que la Trinidad es una doctrina ortodoxa sujeta completamente a las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿creían los reformadores protestantes en la doctrina de la Trinidad? A la luz de todo nuestro trabajo de investigación, podemos ver cómo la gran mayoría de los reformadores protestantes del siglo XVI, a excepción de los radicales y antitrinitarios, creían y enseñaban dicha doctrina. Se puede observar que las fuentes que se usaron tanto primarias como secundarias son básicas para profundizar sobre la enseñanza de los reformadores sobre la Trinidad. De igual manera faltaron en el trabajo de investigación muchas otras citas de Calvino, Lutero, Zwinglio y otros reformadores. También fuentes primarias de los antitrinitarios, como Socino y Servet, para lo cual habría que redactar una nueva investigación. En esta investigación se usó la biblioteca personal del investigador mayoritariamente para las fuentes secundarias y terciarias. Utilizamos libros, artículos y blogs de Internet para las fuentes primarias, confesiones de fe y catecismo. Como fortaleza de la investigación podemos incluir las fuentes primarias concernientes a los reformadores del siglo XVI, con sus diferentes citas de cada uno. También las diferentes refutaciones de los reformadores magisteriales del siglo XVI a los grupos antitrinitarios. Como debilidades podemos ver el escaso número de fuentes de citas de grupos antitrinitarios y racionalistas del siglo XVI, como también el escaso número de reformadores magisteriales trinitarios del mismo siglo. Fue un trabajo básico y preciso, con la cantidad justa de citas primarias, secundarias y terciarias, con sus citas correspondientes. Buena bibliografía académica. En general, un trabajo aceptable para un alumno que debuta en trabajos de investigación de monografía. Al considerar todo lo investigado, podemos hacernos las siguientes nuevas preguntas. ¿Cumplieron algún rol importante los grupos antitrinitarios del siglo XVI en el desarrollo de la Reforma Protestante? ¿Fue justificable el hecho de que Calvino haya entregado a Servet al Consejo de la Ciudad de Ginebra? ¿Las iglesias antitrinitarias de hoy tienen alguna influencia de estos grupos antitrinitarios o simplemente lo hacen por una interpretación privada de las Escrituras? Bueno, para responder estas y otras preguntas que pudiesen surgir, proponemos una futura investigación más extensa y minuciosa sobre este tema. Bueno, aquí hemos terminado lo que es esta tesina, ¿no es cierto?, de la cual el tema era la Trinidad y los reformadores protestantes. Bueno, aquí le presentamos la bibliografía, de la cual tuvimos todas las fuentes académicas para este presente trabajo. Bueno, hermano, esto ha sido mi compartir de la tesina para mi grado de bachiller en Biblia-Teología. Espero haya sido bendición para ustedes. Y bueno, con esto ya terminamos lo que es la tesina y la exposición de esta tesis. Bendiciones a todos. Perfecto, hermano Boris, muchas gracias por compartir su, su trabajo de investigación bíblica, un trabajo de investigación teológica. Definitivamente ayuda y aporta para todos los hermanos. Ahí si puedes sacar aquella presentación. Y anima también a los hermanos para continuar
los estudios. Hay hermanos que estudian, sacan el diploma en Biblia, eh, congelan o se retiran, o algunos llegan hasta el diploma en teología. La idea es que concluyan todo el programa del Instituto Bíblico, es decir, obtengan el bachiller en Biblia, teología y entreguen un trabajo de investigación de esta naturaleza. Un buen trabajo siempre hace que surjan del lector, del que está leyendo y también del investigador, nuevas preguntas. Por ejemplo, bueno, usted estaba trabajando, tratando acerca de Miguel Servet. Me estaba preguntando hoy mismo si habrá esos libros, estarán presentes actualmente o no. Los libros que él escribió, que usted mencionó, si estarán, existirán o solamente se aluden de su existencia. Quizás se quemaron, se perdieron todos, no sé, me gustaría saber eso. No tengo información de eso. No sé si usted tendrá esa información de Miguel Cervantes, si esos libros existen o no, No, yo tampoco tengo información sobre esos libros, habría que investigarlo. ¿cierto? Ahí surgen nuevas preguntas. También, entonces, si eventualmente no existieran, quizá algún hermano que esté viendo en el futuro esta grabación, le agradeceríamos, mis hermanos, que nos ayudaran a progresar en el conocimiento de este trabajo, si existen o no estos libros que el hermano Boris citó. Y si no existieran entonces nosotros para reconstruir el pensamiento de Miguel Servet solamente por medio de lo que otros han dicho acerca de Miguel de Servet, no habría ninguna posibilidad de saber lo que él efectivamente escribió. También me gustaría saber cuál era el pensamiento general. Ahí usted mencionó algo del pensamiento de Miguel Servet. Eh, Me gustaría saber más sobre su teología completa. Me despertó esa curiosidad a medida que usted iba avanzando en su exposición. Eso es algunas preguntas que surgieron. Y la otra pregunta muy importante, hermano Boris, eh, y ahí usted dice que son para trabajos futuros, es si los grupos antitrinitarios de hoy, yo estoy pensando en los movimientos pentecostales que surgieron por el avivamiento pentecostal, que son antitrinitarios, si ellos tienen algún tipo de influencia de los antitrinitarios o no. ¿Habrá influencia o no? No sé Claro. si habrá algún trabajo con Mm, respecto a eso. Usted lo mm. alude como una pregunta, pero me entró esa curiosidad. ¿Existirán trabajos sobre la Trinidad y la influencia de los antitrinitarios del siglo XVI sobre los actuales grupos pentecostales antitrinitarios? Esa es la idea de los trabajos de investigación, de dar un paso para que luego a un avance y después otros continúan llevando a cabo el mismo avance, el progreso de las investigaciones bíblicas. Quizá a alguno no le interese mucho el tema de la Trinidad porque es algo que está zanjado. Lo importante es que el investigador esté obsesionado y quiera trabajar, quiera profundizar acerca de algún determinado tema. Mi hermano Boris, eh, ¿cuáles serían sus palabras para los estudiantes nuevos que han ingresado al Instituto Bíblico Pentecostal del Sur y que todavía no han tomado la materia de redacción y elaboración de monografías? ¿Cuáles serían sus palabras para ellos? ¿Cuál es la importancia de redacción y elaboración de monografías para ellos? Y para usted también, por la experiencia suya. Sí, a ver, en un principio yo no conocía este ramo, pero a medida que fuimos trabajando en las clases, ¿no es cierto?, con el profesor Pablo Santis, ahí me pude dar cuenta de la importancia de este ramo. O sea, este ramo es imprescindible, es fundamental para elaborar una buena tesina, una buena tesis, que a su vez, ¿no es cierto?, es presentada después, como decíamos, para obtener un grado académico. En este caso, fue el bachiller en Biblia y Teología, en mi caso. Pero elaborar una buena tesina no solamente sirve para el grado de bachiller, sino un posgrado también en el caso que quieran seguir estudios superiores, como una licenciatura, una maestría o un doctorado. Entonces, este ramo es importantísimo para aquellos que quieran seguir después una carrera más académica.
de estudios superiores. Eso fue lo que yo me pude dar cuenta durante todo el transcurso de las clases que tuvimos en este ramo de elaboración, redacción y elaboración de monografía. También me gustaría instarle a todos los hermanos que están estudiando en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur a que por lo menos opten al grado de bachiller en biblia. Es de mucha bendición tener un diplomado en Biblia o un diplomado en teología, pero lo más básico para tener una buena formación teológica y doctrinal es el bachiller en Biblia. Es lo más básico. Y si puede seguir un estudio superiores, con un posgrado, seguir una maestría, por ejemplo, una licenciatura, y por qué no decir un doctorado, aún mejor. Estará aún mucho más preparado para servir al reino de Dios. Entonces, ese es el mensaje, son las palabras que yo le dedico a mis hermanos que verán este video de donde compartí mi tesina y el tema también que puedo compartir con ellos. A que Inter no solamente se quiera lo más básico, sino anhelen ser, eh, como dice un versículo, 1 Timoteo 3 16, 16, 17, para que sean un obrero preparado para toda buena obra, fielmente preparado para toda buena obra. Eso es lo por el que podría decirle el mensaje que le podría transmitir a mis hermanos que están escuchando o que van a escuchar, ¿no es cierto?, este video de la tesina. Perfecto, hermano Boris. También yo sé que nosotros lo hemos experimentado, yo sé que usted también lo experimentó, y yo haciendo clase igual, yo sé que los hermanos experimentan en este proceso, en esta dinámica de leer, de tomar apuntes, de confeccionar fichas de lectura, fichas bibliográficas, luego comenzar a elaborar primero el proyecto monográfico, después elaborar la introducción, después el bosquejo, después comenzar a insertar las fichas de lectura, a coordinar, a ordenar todo el pensamiento, a coordinar las ideas también, luego revisar, luego enviárselo al profesor y el profesor evalúa, realiza observaciones, se produce obviamente una frustración. Yo lo he experimentado, usted también lo ha experimentado. Eh, ¿Cómo yo lo superé, gracias al Señor, por misericordia? Yo sé que usted igual lo superó porque por eso entregó esa monografía. Eh, ¿Cómo usted superó aquello, hermano Boris, y qué usted le recomienda a aquellos hermanos que están frustrados y que quieren abandonar este proceso de la finalización de una monografía? Sí, a ver, esto es un proceso largo, no es un proceso de corto plazo, es un proceso a largo plazo. Entonces, pero yo diría que hay que perseverar, hay que ser perseverante. La frustración es parte del proceso, como cualquier cosa que uno quiere obtener en la vida, qué sé yo, obtener mi casa propia o tener un título universitario. Van a haber procesos, van a haber etapas, van a haber frustraciones, pero al final de cuentas uno va a mirar para atrás y va a decir que valió la pena. Hubieron muchas frustraciones también. ¿Cuántas veces que fue que le envié yo mi tesis? ¿8 veces? ¿9 veces? Para corregirla. Usted la corregía, yo la arreglaba, después la volví a enviar, usted la volvía a recoger y me entregaba nuevos errores y así sucesivamente. Pero yo creo que hay que tener paciencia y también mucha oración para tener la paciencia, si es que no tiene la paciencia el hermano, para pedirle paciencia al Señor, porque recordemos que la paciencia es un fruto espiritual. Entonces, eso es lo que le recomendaría yo a los hermanos, que no se frustren, traten de no frustrarse. Y si se frustran, recuerden que eso es parte del proceso, pero siempre tiene que estar el espíritu de perseverancia, lograr hasta el final nomás lo que uno quiere. En este caso mío fue una tesina. Otro puede ser, no sé qué, como decía el caso de la casa propia. Bueno, en fin,
pero yo les recomendaría que sean perseverantes y que terminen lo que empezaron, ya, no quedarse en la mitad de camino, ya, porque al Señor le agrada cuando sus hijos son perseverantes, cuando los cristianos son perseverantes, cuando terminan lo que empiezan, no dejarlo a medio camino, a medio andar, sino terminar lo que uno empieza. Yo, por ejemplo, le comparto, yo empecé a estudiar el bachiller en Biblia y Teología por ahí por el año 2012, 2013, ahí en el Instituto Bíblico Nacional. Hice un año, me retiré, después pasaron 2 años, volví a hacer el segundo año, después me retiré, después pasaron 2 años, hice el tercer año, y después me matriculé en el Instituto Bíblico Pentecostal y ahí terminé los 6 años. Fue un proceso largo, hubieron eh, bueno, un sinfín de cosas, hubieron periodos que estaba cesante, no podía seguir pagando las mensualidades, por eso me retiraba. Y así, pero hasta que por fin pude terminar los estudios de bachiller en Biblia y Teología. Entonces vemos cómo la perseverancia no solamente cuenta para una simple tesina, sino para todo el ámbito de la vida. Entonces, por eso yo oriento a mi hermano que quieran, ¿no es cierto?, que quieran dejar, por ejemplo, quedarse a los 3 años o los 5 años, a que terminen por lo menos el título del bachiller. Ese es el mensaje que le daría con respecto y mi experiencia que puedo vivir yo con la tesina y todo este proceso, que es un proceso largo, el de redacción de elaboración de monografía. Perfecto, hermano Boris. Muchas gracias. Hermano Boris es miembro de la Iglesia Pentecostal de Chile Austral, de la ciudad de Osorno. Nosotros como Instituto Bíblico estamos en Temuco presencial, también en Osorno este año 2026 vamos a comenzar las clases, en Rahue Alto Osorno y también en Puerto Montt los días lunes presencial. Los días lunes presencial en Puerto Montt, el día miércoles presencial en Temuco, el día sábado de las 3 hasta las 6 presencial en la ciudad de Osorno, los días martes, jueves, viene la mañana, viene la tarde y el día sábado online estamos también realizando clases para todos los que no pueden asistir presenciales. Somos también interdenominacional, por eso hermano Boris es de la Iglesia Pentecostal de Chile Austral, otros son de las Asambleas de Dios, otro hermano es de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile, Metodista Pentecostal, Iglesia Evangélica Pentecostal, Iglesia Evangélica Unión Cristiana, somos interdenominacional. Y también tenemos la finalidad, la visión de capacitar a hombres y mujeres para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, hermano Boris. Muchas gracias también, hermanos, por haber visto este video, haber llegado hasta esta hora, hasta estos minutos. Vamos a subir el trabajo monográfico del hermano Boris a la página del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, en la sección que se llama Servicio al Estudiante. Ahí usted ingresa a la página del Instituto Bíblico Servicio al Estudiante. Hay monografías, hay ensayos también, manuales del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, de homilética, por ejemplo. Ahora vamos a subir el de redacción prontamente, el de elaboración de monografías también. Ahí pueden descargar este trabajo monográfico. Que el Señor le bendiga y le guarde. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. A ver, quiero finalizar la clase y tiene que compartirme el, ay, ahora sí. Ahora, ¿cómo dejo de grabar aquí? A ver, dice que estoy grabando. Creo que terminó la grabación. Ujú. A ver, aceptar. Grabar en este equipo. ¿Cómo termino la grabación aquí? Ujú. ¿Abandonando solamente será? Ujú. Estás muteado, hermano Boris. Ah, si no le decía que yo, al parecer, yo estoy de anfitrión aún. ¿Todavía? Ah, entonces tendría que Sí, darme el... Pero yo se lo ya. pedí aquí. ¿Eso cómo se hace? A ver.
Para que usted el anfitrión, ¿cómo se hace? Aquí estoy. A ver. Claro, reclamar anfitrión. Ahora yo soy el anfitrión. Ahora sí. No Ya. está grabando todavía. Yo creo que ahora soy el anfitrión. Debe tener.